Génesis capítulo 6, vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 8. Génesis 6, del 1 al 8, puestos de pie. Bien, leemos, dice así la palabra del Señor. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el de hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos, estos fueron valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos y del corazón era de continuo el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haber hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? ¿Pueden sentarse? La semana pasada estamos estudiando acerca de cómo la naturaleza vieja y la naturaleza nueva afectan toda nuestra vida, todo nuestro ser. Recordemos que definimos la situación de la naturaleza como una capacidad, la naturaleza vieja como la capacidad de hacer lo malo, de ir en contra de Dios, pero también la capacidad de dejar a Dios fuera de nuestra vida. Esa es la vieja naturaleza. Dijimos también que esa vieja naturaleza está en nosotros y que solamente un acto de Dios, del poder del Espíritu Santo, nos puede dar a nosotros una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza es una naturaleza espiritual producida en nosotros por el Espíritu Santo. Y a eso la Biblia le llama vida eterna. Vida eterna, nueva vida, regeneración, ¿sí? Son los términos que la palabra de Dios utiliza para esta situación, para que nosotros entendamos acerca de la nueva naturaleza que hay en nosotros. Ahora, cuando creemos, la vieja naturaleza no se quita totalmente de nosotros, no se va, no nos deja, ahí queda permanentemente en nosotros hasta que nosotros muramos. Entonces dice Pablo en Gálatas capítulo 5 que la carne, como llama la Biblia, la vieja naturaleza, y el espíritu luchan entre sí para que no hagamos lo que queremos hacer. Nuestra nueva naturaleza, la nueva capacidad, nos lleva a obedecer a Dios, pero la vieja naturaleza nos estorba y se manifiesta a través de nuestros actos pecaminosos. Eso dijimos la semana pasada. Ahora también dijimos que hay varias facetas en la vida del ser humano, y una de esas facetas es la mente, otra de esas facetas es el corazón, otra de esas facetas es la conciencia, otra es el alma y finalmente la voluntad. Pero cada una de estas facetas están siempre presentes en nosotros, de manera que cuando actuamos no las podemos dividir y decir, solo mi mente hizo cosas malas. Cuando pensamos, ¿verdad? Y no van más allá de pensamientos, podemos decir, solo mi mente hizo cosas malas, solo mi mente obedeció a la carne. No es así, porque los pensamientos también involucran el corazón, también afectan la conciencia, también se manifiestan en el alma a través de sentimientos que nosotros tenemos y finalmente también afectan nuestra voluntad. Así que no podemos decir que solo una parte de nosotros hizo lo malo. Todo lo que hay en nosotros hizo lo malo. Cuando hacemos la voluntad de Dios y obedecemos los principios bíblicos, de la misma manera, no podemos decir solo una cosa de nosotros hizo lo bueno. Cada una de esas facetas son involucradas. Y vimos la semana pasada cómo lo viejo y lo nuevo afectan la mente. En este día vamos a ver cómo lo viejo y lo nuevo afectan el corazón. Afectan el corazón.
En el pasaje que leímos, en Génesis capítulo 6, por primera vez en toda la narración bíblica se menciona la palabra corazón, que en hebreo es la palabra lev. Lev es la palabra hebrea para corazón y describe varias cosas, implica varias cosas como lo vamos a ver en un momento. Pero en el capítulo 6 de Génesis encontramos esta palabra corazón dirigida hacia dos entes. Primero hacia la humanidad, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Vemos cómo el corazón del hombre irradia pensamientos o saca pensamientos y esos pensamientos se traducen en acciones y todas estas acciones continuamente, dice la palabra aquí, implicaban mal. ¿Qué quiere decir? Que este versículo nos enseña que allá en el principio la actitud de las personas era ir contraria a Dios o era olvidarse de Dios. Vivían bajo esa vieja capacidad de no tomar en cuenta a Dios y hacer, por lo tanto, también cosas malas. La segunda vez que se menciona la palabra lev, la palabra corazón, la encontramos en el versículo 6. Ahí, juntito, versículo 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Entonces aquí tenemos a Dios viendo la maldad de los hombres, considerando la maldad de los hombres, y dice la palabra que tuvo dolor en su corazón. El ser de Dios fue afectado. Ahora, esos dos versículos de entrada nos dicen algo muy importante con respecto a la palabra corazón. Número 1, ¿sí? Nos dicen que se puede referir tanto a hombres como a Dios. Se puede usar esta palabra corazón para aplicarla a los hombres y para aplicarla a Dios, porque es lo que estamos viendo. En el versículo 5 se aplica a los hombres y en el versículo 6 se aplica a Dios. Ahora, la segunda cosa que nos dice es que corazón no significa, ¿sí?, en todo lo que la Biblia dice, algo físico dentro de nosotros. Si nosotros decimos, me falla el corazón, ¿qué estamos diciendo? Que tenemos problemas cardíacos, ¿no? Porque tenemos un músculo acá adentro que bombea la sangre al que llamamos corazón. Y ya cuando nos falla el corazón casi nos damos por muertos. Pero pues existen trasplantes de corazón que te pueden dar vida nuevamente. Entonces, una cosa es referirnos al corazón en el órgano físico y otra cosa es referirnos al corazón en el ámbito espiritual. Cuando el versículo 6 utiliza el ámbito la palabra corazón refiriéndose a Dios, no se refiere a nada físico, se refiere a algo espiritual. Así que para entender bien cómo esas dos naturalezas, la naturaleza vieja, la capacidad vieja de alejarse de Dios, de hacer las cosas lejos de Dios y hacer las cosas malas, y la nueva naturaleza, la nueva capacidad que Dios nos ha dado, si hemos sido regenerados, cómo afectan ellas el corazón, necesitamos ver, tal vez rápidamente, a qué se refiere la Biblia cuando habla del corazón. Y por lo menos hay 8 cosas a lo que la Biblia se refiere cuando utiliza la palabra corazón. La palabra lev tiene un sinónimo en hebreo que es la palabra levab. Así que yo sé que en sus Biblias nunca van a buscar la palabra hebrea porque están en español, pero son esas dos cosas. A lo mejor después puedan tener al alcance una Biblia hebrea o puedan meterse a estudiar algo de idiomas y van a decir, el pastor dijo que tenía que decir lev y aquí dice levab. ¿Qué es esto? Ah, es un sinónimo, ¿ok? Entonces, vamos a ver cómo la Biblia utiliza la palabra corazón. En primer lugar, en el Antiguo Testamento, la palabra corazón la vemos, como ya lo mencioné ahorita, algunas veces, y creo que solo son 3 veces en toda la Biblia, referidas al órgano físico. Éxodo 28, 29 nos habla de el sacerdote y algo que iba a llevar el sacerdote en su pecho que se llamaba pectoral. Nos dice aquí 28, 29 dónde lo iba a llevar. Éxodo 28, 29 dice, y llevará Aarón
los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón. Entonces ahí corazón se refiere al órgano físico. Aarón iba a llevar ese pectoral donde iban a haber piedras preciosas, 12 piedras preciosas, las iba a llevar sobre su pecho, cerca del corazón, del órgano físico. Esa es una implicación. La segunda de estas cosas es que la palabra lev o corazón también se refiere al interior de la persona o al interior de algo. Se traduce también como en medio de algo. Por ejemplo, ahí mismo en Éxodo capítulo 15, versículo 8, Éxodo 15, 8, el canto de Moisés dice: al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar. Y esa frase, en medio del mar, literalmente en hebreo es la palabra lev. Entonces se refiere también la palabra lev o corazón al centro de algo, al centro de algo o algo que está o lo que está en medio de. En tercer lugar, ¿sí? Ahora utilizando también la palabra levab, se refiere a lo que está en el interior de la persona, en el interior de algo. Deuteronomio 30, 14. Deuteronomio 30, 14. Deuteronomio 30, 14. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Aquí la palabra corazón hace referencia a el interior de la persona, al ser interior de una persona. Entonces, no se refiere al centro de algo, no se refiere al órgano físico, sino se refiere al interior de la persona. En Joel capítulo 2, versículo 13, Joel 2:13, lo voy a leer. Dice así: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y se duele del castigo. El versículo 12 está haciendo un llamado al arrepentimiento, un llamado a convertirnos de nuestros malos caminos, un llamado a que de todo corazón nosotros vayamos a Dios. Y no se refiere al órgano físico, no se refiere al centro de nuestro ser, se refiere a toda nuestra persona interior. El verdadero arrepentimiento, los judíos tenían, para que entendamos bien esto, los judíos tenían una costumbre. Para mostrar dolor, quebranto o arrepentimiento, ellos literalmente rasgaban la ropa que traían puesta. A veces se cambiaban de ropa y utilizaban una ropa de tela que nosotros conocemos como cilicio, o que en la Biblia se traduce como silicio. ¿Qué es el silicio? ¿Has visto alguna vez un costal de yute? Es el lazo, ¿verdad? ¿Has intentado meterte en uno de esos costales? Pica mucho. Aún esas fibras se meten entre las fibras de la tela de la ropa y dan mucha comezón. Pues el judío se hacía túnicas de estos hilos y se los ponía. Este era el silicio. Y les causaba una gran comezón, incomodidad. Y a través de ellos demostraban dolor o arrepentimiento. Pero esto se volvió tan común en Israel que realmente llegó a significar nada. Solo una actitud exterior. Solo algo religioso. Y por eso Joel, Dios a través del profeta aquí les dice: el verdadero arrepentimiento, la verdadera conversión no está en algo exterior, está en el interior. Dios les está diciendo: yo no quiero que rompas tu ropa, yo no quiero que te vistas de una manera determinada para mostrarle a la gente que te estás arrepintiendo. Yo quiero que en verdad en tu interior tú sientas dolor, tú sientas quebranto por tu pecado y te vuelvas a mí de todo tu corazón. Entonces, la palabra corazón aquí se refiere al interior de la persona, ¿sí? Al interior de la persona. También la palabra corazón puede referirse a la totalidad de la persona, como hemos visto con cada una de esas facetas que el hombre tiene, que el ser tiene, a todo su aspecto espiritual, físico, mental, emocional. Se refiere a todas esas cualidades de la persona, a toda su persona, a toda su personalidad. Génesis 17:17 dice así: entonces Abraham se postró sobre su rostro
y se rió y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? O sea, la actitud, toda la actitud de Abraham fue de incredulidad, de reírse incrédulamente de Dios. ¿Sí? Sus pensamientos lo llevaron a esto, su expresión física, ¿verdad? Todo esto implicó que Abraham tenía incredulidad en cuanto a las promesas de Dios. En quinto lugar, la palabra corazón puede referirse también a un deseo de la persona, a una inclinación, a algo que la persona quiere hacer o a su propia voluntad, a la propia voluntad de la persona. ¿Sí? Y vamos a ver un ejemplo de esto ahí en Éxodo capítulo 7, versículo 14. Éxodo 7, 14. Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. El corazón de Faraón está endurecido. La voluntad de Faraón es dura y no quiere obedecer y no quiere dejar ir al pueblo. La voluntad de Faraón está inclinada a la desobediencia a mí y no quiere dejar ir al pueblo. Eso es lo que implica esta frase corazón ahí en ese pasaje. Vamos a ver Éxodo 35:5. Éxodo 35:5. Y vean, cada uno de estos pasajes muestra una conducta hacia Dios o una conducta hacia las personas también. Y es muy interesante que nosotros vayamos notando estas situaciones. Éxodo, capítulo 35, desde el versículo 4 dice: y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado, tomad entre vosotros ofrenda, ¿sí?, para Jehová, todo generoso de corazón la traerá a Jehová: oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelos de cabras. Y da una lista de todas las cosas que el pueblo de Israel podía llevar para la ofrenda. ¿Y qué dice? De todo generoso de corazón, de toda aquella persona que tenga una voluntad generosa, de toda aquella persona que esté inclinada hacia la generosidad a Dios, vas a tomar ofrenda. Vean lo que dice el versículo 21, ahí de ese mismo capítulo, versículo 21. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, a quien su corazón movió, a quien su voluntad trajo, por así decirlo. Nosotros usaríamos esa frase: todo el que vino voluntariamente. Y hermanos, aquí nos está enseñando el pasaje que la ofrenda que damos a Dios debe ser voluntaria. Cuando decimos que tienes que ofrendar a Dios de todo corazón, que tienes que alabar a Dios de todo corazón, estamos diciendo que lo tienes que hacer voluntariamente. Cualquier cosa fuera de eso, por mucho que sea, Dios no lo ve con agrado. Y es en este punto donde podemos nosotros recordar la ofrenda de Caín y Abel. ¿Por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel y no aceptó la ofrenda de Caín? Algunos decían, es que Caín llevó de las plantas y Dios no quería plantas. Más adelante, cuando Dios estipula sus ofrendas, Dios dice: tráiganme de las plantas ofrendas, flor de harina, trigo. Entonces ese no era el problema. El problema era que Caín no llevaba su ofrenda de manera voluntaria. Caín estaba entregando su ofrenda por rivalidad con su hermano. Caín estaba entregando su ofrenda, utilizando nuestro tema, en la carne, movido por esa vieja naturaleza, movido por esa vieja capacidad. Entonces, aunque lo hacía para Dios, lo estaba haciendo independientemente de Dios. Y Juan describe más adelante en sus cartas, en la primera carta, que Dios no recibió la ofrenda de Caín porque su corazón era malo. Entonces vemos cómo la palabra corazón implica aquí voluntad, implica una inclinación que tenemos nosotros, un deseo de hacer algo. En sexto lugar,
La palabra corazón también se entiende como el centro de todas las emociones que una persona puede tener. Deuteronomio 6:5, el centro de todas las emociones de una persona. Dice Deuteronomio 6:5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y cuando la Biblia utiliza la palabra corazón y la palabra alma juntas, hace un énfasis para describir todo el ser interior de la persona. Entonces tenemos que amar a Dios con todas nuestras emociones, con todo nuestro fervor, con toda nuestra dedicación, con toda nuestra atención, porque eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que implica aquí la palabra corazón. En séptimo lugar, el corazón se tiene como el centro de conocimiento y de sabiduría, como sinónimo de mente. Hablamos la semana pasada de la mente, pero no es en este caso la misma situación. Ahí en Deuteronomio vimos que debíamos amar a Dios con toda la mente también. Eso es, con toda el alma, con todo nuestro ser. Deuteronomio 29:4. Deuteronomio 29:4. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Dios no había dado a su pueblo un entendimiento amplio de las cosas que Él quería. No os ha dado corazón. Entonces sentimos, entendemos, comprendemos cosas también con el corazón. Y esa es la manera en cómo las Escrituras, la Biblia, utilizan la palabra corazón, ¿sí? Utilizan esa palabra en estos aspectos, 7 aspectos que hemos visto aquí de cómo la Biblia utiliza la palabra corazón. Ahora, es importante, como yo les dije, cada uno de estos versículos que leímos mencionaban alguna situación, alguna acción que la persona tenía que hacer y que estaba referida tanto a Dios como a otras personas. En estas acciones que proceden del corazón, como vimos, se puede manifestar o la vieja naturaleza o la nueva naturaleza. Como vimos de Caín. Caín ofreció su ofrenda. ¿Qué se manifestó en Caín? En Caín actuó la vieja naturaleza. Porque era hijo del diablo, porque no era un corazón redimido, y aunque llevaba una ofrenda a Dios, su ofrenda no era aceptada porque sus obras eran hechas bajo la vieja naturaleza. Entonces, la Biblia nos enseña que la vieja naturaleza tiene un poder para que ejerce sobre nuestro corazón, sobre nuestros sentimientos, sobre nuestra voluntad, sobre nuestro ser interior, sobre nuestros deseos, sobre nuestras acciones. Y por eso es importante que nosotros entendamos cómo esta vieja naturaleza actúa de esta manera, ejerciendo una influencia sobre nosotros. Debemos de pensar en esto porque el hecho aún de estar aquí puede ser no fruto de la nueva naturaleza que hay en nosotros. Puede ser fruto o puede ser hecho en la vieja capacidad, en la vieja naturaleza. Yo voy para que vean que sí soy regular en mi asistencia. Yo voy para que no me digan nada que no busco a Dios. Y cuando esos son nuestros motivos, está la vieja naturaleza actuando sobre nuestra vida. Entonces, el corazón se ve en estos pasajes, en esas maneras que lo utiliza aquí el escritor, como el centro de la conciencia y del carácter moral de una persona. ¿Cómo responde uno entonces a la revelación de Dios del mundo que le rodea? ¿Cómo respondemos a Dios en nuestro corazón? Vean lo que dice Job, capítulo 27, versículo 6. Job 27, 6. Mi justicia tengo asida o la tengo agarrada y no la cederé, no la daré a nadie más. No me reprochará mi corazón en todos mis días.
Entonces ahí Job nos está mostrando, ¿verdad?, cómo su corazón también actúa sobre su conciencia. Y es lo que vamos a ver también la próxima semana, si Dios quiere, cómo la vieja naturaleza actúa sobre nuestra conciencia. Entonces, cuando nosotros dejamos que esa vieja capacidad actúe sobre nuestro corazón, corremos un riesgo muy grande. Vean lo que dice David con respecto a esto. Segundo de Samuel, capítulo 24, versículo 10. Segundo de Samuel 24, 10. ¿Algún hermano puede leer segundo de Samuel 24, 10? Después que David hubo cesado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Gracias, hermano. Aquí tenemos a David, ¿verdad?, después de que hizo un censo al pueblo de Israel. ¿Y qué dice David cuando él se dio cuenta que había pecado? Dice, le pesó en su corazón. Todo su ser sintió y su conciencia le redarguyó por lo que él había hecho. Y él reconoció su pecado, lo grave de su error delante de Dios. Entonces, la palabra del Señor, hermanos, nos enseña que tratar con el corazón no solo es tratar con un aspecto dentro de nosotros. Tratar con el corazón no solo es referirse a cierto aspecto físico de nuestra vida. Tratar con nuestro corazón tiene que ver con nuestra personalidad, tiene que ver con las acciones que realizamos y con las motivaciones de esas acciones. Así como la mente es neutra en la situación de la moralidad, el corazón también es neutro en situación de la moralidad. Y cuando nos referimos a moralidad, nos referimos al bien y a la responsabilidad del bien en cuanto a Dios. ¿Sí? A eso nos referimos. Somos personas morales y en esa situación somos responsables de nuestras acciones delante de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, o cuando Adán pecó, esta vieja naturaleza se ubicó en la vida del ser humano, se ubicó en la vida de la persona y empezó a afectar todo el ser de la persona. Y llegó a afectar su corazón. Regresamos a nuestro pasaje en Génesis capítulo 6, ahí donde nosotros empezamos. Bueno, a lo mejor tú has leído antes este pasaje y tú has escuchado de este pasaje que aquí se refiere en esos términos a ángeles que descendían a la tierra y que tomaban a las mujeres, hijas de los hombres, y tenían hijos con ellas, y estos hijos llegaban a ser gigantes que tenemos aquí descritos y eran hombres de renombre. Y esto hizo enojar a Dios y Dios destruyó a la humanidad a través del diluvio. Ese es un resumen rápido de lo que mucho se predica de este pasaje. Al estar estudiando este pasaje, hermanos, y al estudiar esa palabra, la palabra gigantes, ¿sí?, que se encuentra aquí, pude llegar a varias conclusiones. Yo tenía mucho ruido con este pasaje en mi mente y en mi corazón. Número uno, tenía ciertas objeciones a esta enseñanza que acabo de resumir por varias razones. Número uno, la caída de los ángeles fue en un solo evento, cuando Satanás, cuando el diablo se rebeló contra Dios y cayó y fue expulsado de los cielos y arrastró, dice la palabra, la tercera parte de las estrellas con él. Entonces, si nosotros entendemos Génesis capítulo 6 como hijos de Dios a los ángeles que descienden y toman a mujeres, nos encontramos con un evento donde los ángeles de Dios están viniendo del cielo y están pecando y se están rebelando contra Dios, haciendo algo que es ofensivo a Dios. Entonces, este es el primer obstáculo ahí en esa interpretación de que esos son ángeles, porque no hubo una segunda caída de los ángeles. No hubo una segunda caída de ángeles. Después de Satanás
y de todos los que le siguieron. Y nosotros nos encontramos aquí ya a varios siglos de la historia de la humanidad después de la creación. Esa es mi primera objeción. Mi segunda objeción: cuando Dios creó al ser humano y todo lo que hay, Dios, dice Génesis, iba haciendo las cosas de acuerdo a su género y a su especie. Y si nosotros entendemos lo que el Señor Jesucristo contestó a los saduceos ahí en el Evangelio de Lucas, que en el reino de los cielos los ángeles ni se casan ni se dan en casamiento, y entendemos toda la angelología de la Biblia, nosotros podemos ver que los ángeles no tienen la capacidad de reproducirse. No tienen, ¿sí?, células reproductivas ni órganos reproductivos como nosotros. Y aquí dice que esos ángeles vinieron y le engendraron a las hijas de los hombres hijos. Entonces, eso en el orden que Dios creó las cosas es imposible. Los ángeles no tienen capacidad creativa, no tienen capacidad de engendrar nada. Esa es mi segunda gran objeción. Y pude encontrar la tercera gran objeción en el estudio de la palabra gigantes. La palabra gigantes se puede traducir, como está en la Reina Valera 60, como gigantes, o se puede traducir también como personas violentas. Como personas violentas, y generalmente esta palabra se utilizaba para describir a personas que habían escapado de una guerra y tenían un corazón y una naturaleza muy violenta. Y dice la palabra que esos, al final dice que llegaron a ser varones de renombre, versículo 4, varones de renombre, ¿sí?, varones con mucha fama. Ahora, entendiendo todo el contexto de Génesis 6, versículo 1 al versículo 7, lo que Moisés está haciendo es describir la terrible maldad que reinaba en el mundo antes del diluvio. Y si nosotros entendemos esta palabra gigantes, como puede ser su traducción, ¿verdad?, personas de gran violencia, y que esa gran violencia era alabada o reconocida por las otras personas, esto encaja mucho mejor en el contexto de Génesis 6, 1 al 7, que gigantes, que la palabra gigantes. Estas personas se habían creado una fama, y una fama de ser muy violentos. Y la gente, vean cómo la maldad de las personas se desborda aquí. La gente que los rodeaba les reconocía como buena la violencia bajo la cual ellos vivían. Y llegamos al versículo 5 entonces, donde Dios ve toda esta maldad en la vida de los hombres y se arrepiente en su corazón, le duele en su corazón y decide enviar el diluvio para raer a toda la humanidad. Ahora, me podrá decir, bueno, entonces, ¿qué son los hijos de Dios y qué son los hijos de los hombres? La Biblia nos habla aquí de dos descendencias. La descendencia de Set, o de Adán, por medio de Set, y nos menciona también la descendencia de Caín. La descendencia de Caín, en este contexto, entonces, son las hijas de los hombres, las hijas de las personas que vivían sin temor de Dios, y los hijos de Dios son los hijos de la descendencia de Set, que vivía bajo el temor de Dios, personas que amaban a Dios y buscaban a Dios. Pero llegó un tiempo en que en su corazón esa vieja naturaleza heredada de sus padres los hizo buscar para emparentarse a las hijas de los hombres, a las mujeres impías, y esto corrompió su camino, de tal manera que la generación buena, por así decirlo, o la genealogía buena que venía de Abraham, se empezó a perder, excepto por un hombre. Y ese hombre fue diferente, dice Génesis capítulo 6, versículo 8, no porque era bueno en sí mismo, no porque esa mala capacidad había sido refrenada por él, sino porque halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Qué quiere decir? Dios le dio de su gracia y lo hizo no ser una persona que viviera bajo las capacidades de su vieja naturaleza,
sino bajo el poder de Dios y del Espíritu Santo. Y este hombre fue Noé. Noé. Entonces vemos cómo la Biblia, en el primer libro, nos muestra cómo estas dos capacidades, la vieja naturaleza, el pecado, la carne, como se describe, está influenciando a las personas a vivir de una manera impía y haciendo maldades, pero también está influenciando a las personas a alejarse de Dios, a vivir fuera de la voluntad de Dios. Pero vemos cómo Dios preserva también en su gracia a personas que quieren vivir bajo la nueva capacidad, bajo la vida espiritual y obedecer a Dios con todo su corazón, con todo su corazón. Eso es lo que la Biblia nos enseña con respecto a esto, hermano. Entonces, aquí podemos ver que verdaderamente la vieja naturaleza y la nueva naturaleza influencian la vida del hombre. Influencian su corazón. Influencian su corazón. Ahora, partiendo de este versículo, podemos también nosotros decir dos cosas muy importantes, ¿sí? Número 1, versículo 5, refiriéndose a los hombres, ¿verdad? Si Dios deja a los hombres seguir su propio corazón, ese corazón solo los va a llevar lejos de Dios, bajo una religión, pero lejos de Dios. Ese corazón, como vimos en uno de los primeros puntos, aquí donde leíamos acerca de cómo la Biblia utiliza la palabra corazón, ese corazón que puede estar bajo la enseñanza de la palabra, puede ser influenciado por la carne y endurecerse, puede tener un corazón duro. ¿Se acuerdan de cómo describe Dios ahí en Génesis capítulo 7, versículo 14 a Faraón? Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido. ¿Cómo estaba el corazón de Faraón? Endurecido. Y la Biblia utiliza aquí una palabra que literalmente significaría como tener una costra encima de él. Tener una costra encima de él. ¿Y qué hace la costra? ¿Te has raspado? ¿Te has cortado alguna vez? Te lavas, te limpias. ¿Y qué hace tu cuerpo para empezar a sanar ese raspón? Produce una costra. Y esa costra no es más que plaquetas, ¿verdad?, de tu sangre y células que se van apilando y que mueren ahí, ¿sí? Y sirven como un escudo para que tu piel que está dentro vaya cerrando, cicatrizando. Entonces ese escudo es duro y no permite que agentes extraños entren a tu cuerpo por medio de esa herida. Esa costra es dura. Pues esta palabra es la que utiliza la Biblia para referirse a un corazón duro, un corazón que tiene una costra encima de él y que por lo tanto no es sensible a la obra de Dios en su vida. Platicábamos mi esposa y yo, y platicamos constantemente, ¿verdad?, de lo que acontece aquí en la iglesia. Decíamos, bueno, ¿por qué pasa? Pues yo le decía, yo tengo la percepción de que a pesar de las predicaciones, a pesar de los estudios, muchas personas como que no cambian, como que siguen siendo iguales, siguen teniendo problemas en su matrimonio, siguen hablando de una manera terrible, siguen mintiendo, siguen haciendo cosas bajo la hipocresía, movidos bajo la vieja naturaleza. ¿Qué pasa? ¿Por qué se da esto? Este pasaje es la respuesta. Porque tienen un corazón endurecido. Un corazón al que se le ha hecho una costra y no puede recibir la palabra de Dios. Podemos también ejemplificar la costra como el concreto en el que estamos nosotros parados. Sí, es concreto. Y es una capa gruesa. Y abajo de esa capa, ¿qué hay? Hay tierra. Si nosotros derramamos agua sobre la tierra,
¿qué pasa con el agua? Es absorbida por la tierra. Pero si derramamos agua sobre un terreno donde hay concreto, ¿qué pasa? El agua no es absorbida, se queda en la superficie y el calor la evapora y el agua desaparece. Esa tierra no fructifica porque hay una costra de concreto sobre ella que le impide al agua penetrar. Así somos nosotros. Nos ponemos una costra a veces de orgullo, nos ponemos una costra a veces de eso no es para mí, nos ponemos una costra de autoindulgencia, nos formamos una costra en nuestro corazón que no permite que la palabra llegue a nuestras vidas y nos cambie. ¿Por qué? Porque tenemos un corazón endurecido. ¿Qué produce la dureza en el corazón? Lo produce la vieja naturaleza. La vieja capacidad que nos quiere llevar a actuar lejos e independiente de Dios. Esto es lo que produce la vieja naturaleza, hermanos. Entonces, nosotros debemos tener aquí atención. Ahora, fíjense que esta vieja naturaleza, vamos a ver unos pasajes en el Nuevo Testamento, en el libro de Efesios y Romanos. Primero vemos Romanos, capítulo 1, hemos leído varias veces esta porción de la palabra de Dios, los pecados en los que la humanidad ha caído, pero es importante que lo leamos. Veamos cuáles son las obras de esa vieja naturaleza descritas aquí en Romanos capítulo 1. ¿Sí? No voy a leer desde el versículo 24, donde a veces leemos de esa dureza que llevó a los hombres a hacer cosas terribles. Veamos desde el versículo 29. Dice, estando atestados de toda injusticia. Y esta palabra generalmente injusticia describe la falta de justicia que hay en una persona. Es una persona entonces que es guiada por la vieja naturaleza que se caracteriza por la injusticia. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. ¿Qué más hacen esas personas? Son murmuradores, son detractores, o sea, desobedientes de las leyes, aborrecedores de Dios, no quieren nada con Dios, son injuriosos, ¿verdad? Andan hablando mal de la gente, pensando mal de otros hacia ellos mismos, son soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Hay necedad en su corazón, no hay lealtad porque son desleales y no tienen afecto natural. Son implacables, sin misericordia. Eso es una lista de pecados terribles, hermanos. Y de pecados en los que muchas veces nosotros como cristianos aún vivimos. Tenemos envidias, murmuramos de nuestros hermanos, no queremos buscar a Dios para tomar decisiones, inventamos injurias sobre otras personas. Nuestro corazón se llena de orgullo y a veces es orgullo religioso que nos hace pensar que nada nos moverá o que somos los mejores cristianos en esta tierra. Inventamos males en contra de otras personas. ¿Qué más hace la carne en un corazón cristiano para endurecerlo? Efesios. Vamos a Efesios. Capítulo 4. Versículo 17 en adelante. Y esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido y ajenos a la vida de Dios. Podemos decir o parafrasear esta frase como ajenos a la nueva capacidad que Dios da por la ignorancia que en ellos hay, por la, ¿qué dice ahí? Dureza de su corazón. ¿Sí están conmigo? Efesios capítulo 4, ¿sí? Versículo 18 al final. La dureza del corazón del hombre. ¿Qué hace la dureza del corazón del hombre? Versículo 19. Por lo cual, después que ha perdido toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Ya hablamos de las impurezas morales. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad habéis oído
y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, en cuanto a vivir bajo los designios de la carne, bajo esa influencia pecaminosa. Dice, despójense de ese viejo hombre, quítense esa vestidura de esa vieja naturaleza que vive viciado, que está viciado de acuerdo a los deseos engañosos. Renueven el espíritu en su mente y vístanse del nuevo hombre, la nueva capacidad creada según Dios o a la imagen de Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, pongan atención, debemos desechar la mentira. El cristiano, el Hijo de Dios, no debe ser caracterizado por decir mentiras, por vivir en mentiras. Desechando la mentira, hablemos verdad cada uno con nuestro prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Qué quiere decir? Recordemos que el corazón es el asiento de las emociones o de donde surgen las emociones. Me enojé, ¿por qué te enojaste? Porque así soy. Entonces quiere decir, tú que te llamas cristiano, que te enojaste porque sigues siendo un pecador no redimido. Porque esto hacen las personas no redimidas. Pero esto hace también un corazón endurecido, como vimos arriba. Un corazón duro que se ha puesto una costra va a dejar que las expresiones de la vieja naturaleza fluyan a través de él, aún a través de sus emociones. ¿Por qué le gritas? Porque estoy enojado. Pero eso es pecaminoso, porque eso es fruto de la vieja naturaleza. Nos gritamos entre esposo y esposa. Le gritamos a nuestros hijos, es que ya le dije y no se calma, y de alguna manera tiene que atender. La Biblia dice que la gritería también es fruto de la vieja naturaleza o de la vieja capacidad. ¿Por qué lo hacemos? Porque tenemos un corazón endurecido. Versículo 28. El que hurtaba, no hurte más. Bueno, yo no robo, hermano. Pero ¿sabes qué? El miércoles hablamos de que no robas. Pero tienes otro problema. Eres perezoso. Ve lo que dice ahí el versículo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Por qué robaba este que roba? Porque no quiere trabajar. Es chistoso, allá en el pueblo, allá en San Jerónimo, ¿verdad? Famoso San Jerónimo por la honestidad de las personas, todos son bien trabajadores. Oye, le hablas a tu mamá, a tu papá, no está, se fueron a trabajar. Y se van a trabajar los días ahorita, sábados, domingo y hasta lunes. ¿Y en qué trabaja tu papá? No, pues trabaja afuera. Después te enteras que su trabajo es ir y asaltar a los tianguistas, es ir y meterse a casas, habitación a robar. Es su trabajo. ¿Qué dice aquí la palabra? El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje. Ok, tu problema no es que robas, porque no tienes. Tú dices, yo no robo, pero no trabajas, pero me mantienen. No estoy hablando de las amas de casa que no tienen un trabajo y que su esposo le lleva el gasto, ¿verdad? Estoy hablando de gente que está de floja, atenida a otros. ¿Qué dice aquí la palabra? Eso es fruto de la vieja naturaleza. Proverbios capítulo 6. Lo estudiamos aquí el miércoles. La pereza es un pecado que trae después de sí la pobreza. De hecho, un emperador romano dijo esta frase: perezoso, ten cuidado con la pereza, porque la pereza tiene una compañera y es la pobreza y corre más rápido que ella y un día la alcanzará. Entonces, la pereza, hermanos, es el fruto
de la vieja naturaleza en la vida de las personas. No importa si es el niño que no quiere limpiar los muebles de la casa, no importa si es la esposa que no quiere cocinar, que no quiere lavar la ropa, no importa si es el esposo que se levanta tarde y llega tarde a trabajar y nunca cumple los horarios, es una vida bajo la pereza. Ese es un fruto de la vieja naturaleza. Seguimos leyendo, versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Oye, no digas groserías. No, es que yo así hablo. Pues sí, así hablas por tu vieja naturaleza, pero la nueva naturaleza dice que no debes hablar con groserías, no debes hablar déspotamente, no debes hablar con altanería, no debes hablar palabras que no convengan al Espíritu Santo. Esa es la medida de cómo debemos hablar, como habla el Espíritu Santo. Y solo el Señor Jesucristo nos dijo ahí en el Sermón del Monte: no llames a tu hermano tonto. Y va a decir: qué tonto ese chamaco. Ya estás hablando fuera, más allá de los límites de lo que el Espíritu Santo permite que hables. Entonces, seguimos leyendo y dice: quítese de vosotros toda amargura. Dicen hoy día, ¿verdad? Está en depresión. No, no es depresión, tiene amargura esa persona en su corazón. Y la amargura como tal es un pecado. Amargura, enojo, ira, gritería, ahí está, hermanos, no les estaba mintiendo, maledicencias y toda malicia. ¿Qué son? Obras de la carne, obras de la vieja naturaleza, que están en nuestras casas y que fructifican continuamente y que las alimentamos con el hecho de tener un corazón duro que no permite que la palabra de Dios entre. Entonces, así era la sociedad de los tiempos de Noé. Así vivía, de esta manera. Debemos hacer un cambio, debemos vivir de manera diferente, debemos dejar de tener un corazón endurecido. Y sí se puede, hay esperanza. Jeremías capítulo 24, versículo 7. Jeremías 24, 7. Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Este pasaje nos dice dos cosas y con esto termino. Número uno, que solo Dios puede cambiar nuestro corazón duro a un corazón sensible. Solo Dios puede quitar esa dureza en el corazón, en el ser interior, en los pensamientos, en la voluntad de las personas. Solo Dios puede hacerlo. Y Dios dice que Él de hecho lo va a hacer. Aquel a quien Él salva, Dios le da un nuevo corazón, y ese corazón lleva a esa persona a conocer a Dios y a vivir en una relación con Dios de padre e hijo, de una persona que se somete a la obediencia a su padre. Y aquí está la segunda cosa, habla de nuestra responsabilidad en ello. Y porque se volverán a mí de todo su corazón. Entonces, a lo mejor la dureza en tu corazón no quiere decir que Dios ya no haya hecho nada en tu vida. La dureza en tu corazón a lo mejor es que tú no has decidido volverte a Dios en todo tu ser. Estás batallando en hacer tu voluntad o hacer la voluntad de Dios. Estás luchando y perdiendo la lucha entre la naturaleza de la carne y la naturaleza del espíritu, en obedecer esa nueva capacidad o seguir viviendo bajo esa capacidad. ¿Sí? Aquí nos dice este versículo que Dios hace una obra, pero que también nosotros somos responsables de volvernos a Él de todo nuestro corazón, de todo nuestro ser. ¿Sí? Es tu responsabilidad. Dios te da la palabra y te da la capacidad de amar a tu esposa, pero tú tienes que mostrarle ese amor a tu esposa. Dios te da la capacidad de ser una persona obediente, pero tú tienes que decidirte obedecer esos mandamientos que Dios te ha dado. ¿Sí me entiendes?
Debemos de vivir bajo esas dos cosas. El poder transformador de Dios y rendir mi voluntad a ese Dios y obedecer. Como yo llevo mi ofrenda voluntaria, voluntariamente someterme a eso y cambiar mi vida. Entonces esto involucra nuestra voluntad, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, todo nuestro ser. Tal vez has estado lleno de la palabra de Dios en mucho tiempo de tu vida y dices, no he cambiado. ¿Falla la palabra de Dios? No. Fallamos nosotros en no querer ser verdaderamente espirituales. Seguir actuando y viviendo en la carne, respondiendo a la gente en la carne, tratando a los demás en la carne. Tienes una nueva capacidad y Dios quiere que tu corazón sea inclinado por esa nueva capacidad, una capacidad que viene de Dios. Dios ha cambiado tu corazón. Y si Dios no ha cambiado tu corazón, hoy tú puedes decirle a Dios, Dios, en verdad cambia mi corazón. Aquí está. Sé realista. La Biblia dice que no tenemos un corazón bueno. La Biblia dice que si no hemos conocido a Jesucristo, tenemos un corazón malo. ¿Por qué no eres tan malo como puede ser? Porque Dios ha frenado algo en tu vida. La única manera de ser diferente es entregarle tu vida a Cristo y empezar a vivir bajo esa nueva capacidad. A lo mejor ya vivimos bajo esa nueva capacidad, pero nuestro corazón se ha endurecido. Hemos puesto una costra. Quita esa costra. Va a doler, pero es necesaria quitarla para que Dios obre ahí. Y en esto yo he considerado que el dolor más duro de una persona en cuanto al cambio es su propio orgullo. Su propio orgullo que no le permite aceptar para sí mismo que ha hecho cosas malas, que ha actuado como una mala persona y que necesita pedirle perdón a Dios. Entonces, en primer lugar, no se trata de cuánto mal actúes sobre los hombres, sino de cuánto tu corazón se ha endurecido hoy a Dios. Dile al Espíritu que quite ese orgullo y humíllate bajo la poderosa mano de Dios, y la promesa es que serás enaltecido. Entonces, la mente, el corazón son influenciados por la vieja o la nueva capacidad que hay en la vida de un creyente. Oremos. Señor, pon esta palabra en nuestro corazón. Ayúdanos a pensar sinceramente de nosotros mismos, a vernos en ese espejo de la palabra y no maquillar lo que somos con buenos pensamientos o con el pensamiento de que no ha sido mi responsabilidad. Permítenos aceptar y ver la verdad que tú dices de nosotros y con toda honestidad someternos a ti. Si necesitamos lamentar y llorar nuestra situación, como dijo Joel, rasguemos nuestro corazón. Humillémonos en verdad ante ti, porque al que se humilla, Señor, tú le levantas. Humillémonos en cuanto a los problemas en nuestros hogares. Humillémonos en cuanto a nuestra manera de hablar. Humillémonos en cuanto a la arrogancia que podemos tener, la arrogancia religiosa. Humillémonos en cuanto a pensar que somos buenas personas. No somos buenos si no caminamos contigo, Señor. Llévanos a un verdadero arrepentimiento y dejar que tu palabra penetre en nuestro corazón y en verdad nos cambie. Quita la dureza y haznos sensibles a ti, Señor. Gracias por tu palabra. Queremos honrarla y queremos honrarte a ti a través de ella. Y no solamente es predicándola, sino también viviendo bajo ella, obedeciéndola, siendo hacedores, como ella misma dice. Por Cristo tu Hijo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.